¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy tenemos en nuestro estudio, en nuestra mesa de trabajo, a una escritora, Elsa Leonor Pasternak. Hace mucho tiempo conozco su obra, disfruto de sus libros y para mí es un placer que hoy nos esté acompañando. Elsa Leonor Pasternak. ¿Cómo te va, Elsa? Bienvenida. Bien, muy bien, Claudio. Gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias por venir. Así como decíamos en el inicio de la charla, yo conozco tu obra hace ya muchos años, quizá de mis primeros años de radio acá en Posadas, allá por mediados de los 80, una entrevista en donde hablábamos de los mitos y leyendas. Ese libro que, si no mal recuerdo, lo tengo autografiado en algún lugar de mi biblioteca. Me llamó mucho la atención tu obra y me gustaría charlar de eso un poquito más adelante, pero contémosle a la gente quién es Elsa Leonor Pasternak. Tiene una formación impresionante en lo académico, pero ¿de dónde viene la escritora Elsa Leonor Pasternak? Bueno, aparte de ser investigadora científica del CONICET, yo desde el año 1967 comencé a publicar y a escribir libros. En los primeros fueron Misiones y sus leyendas y Mitos vivientes de Misiones, que tuvo mucha trascendencia porque en la provincia no se había escrito sobre el tema y gustó mucho. Lo aplicaron en los niveles de enseñanza desde la inicial hasta la universidad, y de ahí comenzaron a llamarme de todas partes del mundo interesados en la temática. Eso me impulsó a seguir grabando más a los informantes, porque esos libros tienen el sustento de la credibilidad, porque la gente es la que me cuenta, pero a su vez también tiene el sustento de haber investigado sobre todo lo referente a leyendas y mitos. Bueno, eso, por ejemplo, a mí me llama la atención las veces que suelo visitar a mi querido amigo Eduardo Sánchez allá en Panambí, recorrer el Paseo de los Duendes y ver esa figuración que él ha hecho justamente de estos personajes mitológicos de nuestra región, porque no son solamente de la provincia de Misiones, sino también de toda la región del área guaranítica. Contémosle a la gente cuáles son esos duendes y esos personajes tan importantes para la mitología que vos trataste. Sí, Eduardo se basó en mi libro de los mitos misioneros para hacer las esculturas, que hasta ahora están y son fantásticas. Y yo comencé a trabajar sobre el pombero, el yacillateré, el lobizón, el negrito del pastoreo, las brujas, dado la creencia de la gente y cómo les satisfacía hablar del tema y cómo se transmitía esos temas de generación en generación. ¿Vos tenés idea o tenés un recuerdo de en qué momento tenés contacto con eso? Sí. ¿Quién te contó por primera vez? ¿Fue algún familiar, una abuela, una madre, alguna maestra? Sí, no, en mi familia, nosotros somos eslavos, no se hablaba del tema. Pero sucede que una vez yo estaba en Concesión de la Sierra como directora. Y se acerca un día un padre y me dice, señorita, en ese entonces era joven, muy ¿En la joven. escuela primaria? No, secundaria, yo nunca trabajé en primaria. Secundaria. En la secundaria de Concesión de la Sierra. Dice, mi hijo no pudo estudiar porque le persigue el pombero. Ajá. Bueno, yo le escuché, le dije, perfecto, le voy a considerar en sus estudios. Al otro día viene la madre y me dice, mi hijo no estudió porque le persigue el yacillateré. Ese fue el eclosionante para que comience a grabar, a estudiar y a ahondar sobre la temática. Claro. Fue un disparador que te llevó a investigar. Sí, porque pensé, ¿cómo voy a ser una directora? Voy a enseñar a 500, a 1000 alumnos y no saber su creencia, su
su idiosincrasia, no conocer su idiosincrasia, claro. y tampoco todos los mitos de la zona. Y eso le puedo dar el motivo por el que no conocía. A los 5 años a mí me mandaron a estudiar a Buenos Aires. Claro. Y después solo venía en vacaciones. Y después que me recibí, regresé a trabajar. Claro, claro, porque quizás si hubiese compartido la escuela primaria o secundaria, sí, hubieses tenido un poco más de contacto con esa realidad tan, claro, tan provinciana, tan nuestra, y ¿no? tan importante. Claro. Yo salía de la escuela, tomaba el auto y entraba en las chacras, en los campos, en los aserraderos, en las olerías, y grababa a la persona que encontraba. Y te contaban. Y caí bien, porque enseguida entraban en confianza y me contaban todo. Y contame alguna, ya que hagamos sí. eso que alguna vez escuchaste y grabaste, contámelo y contale a la gente. ¿Quién es el Negrito Pastorío? El Negrito Pastorío es el mito más dulce y hermoso de todos los que tenemos. Porque es un mito que no tiene ni un ápice de maldad. Hace favores, pero sufrió mucho en su vida. Él trabajaba en un campo y el patrón era muy malo y exigente. Cuando se le pierde una vaca al Negrito al pastoreo, el patrón lo ata a un poste y le dio tantos lazazos, tantos que se murió. De ahí todos los compañeros que trabajaban en esa finca, en ese lugar, con el Negrito al pastoreo, comenzaron a pedirle favores a él y les empezó a conceder. Y me cuenta la gente, personas que han vivido esas situaciones y cómo el Negrito al pastoreo hacía aparecer el ganado perdido. Mira, esas son cosas que también se dan del otro lado del río, del lado Brasil y Paraguay. Brasileño también. Sí, y sobre todo en Brasil, porque es un mito que viene de África, después con los bandeirantes paulistas pasan también a Misiones, y es decir, tiene todo ese origen. Así es. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de esto. Estoy hablando con Elsa Leonor Pasternik, aquí en Los de Acá. No se vaya, ya volvemos.